Corren vientos de cambio en Chile. La región de los lagos sigue el curso de la Convención Constitucional. La Cámara Chilena de la Construcción y el conquistador Red Los Lagos presentan Siguiendo la Convención. Hardy Nichtel y nuestros convencionales constituyentes comentan novedades y desafíos de este momento único en la historia de nuestro país. Muy buenos días, miércoles 8 de junio del año 2022. Siguiendo la convención, un programa que va todos los miércoles de 11 a 12. Pero antes de eso yo debo decir lo siguiente. Ha llovido mucho en estos días en Puerto Montt. Dicen que así el sur, efectivamente. Solo para decirles que en las últimas horas han caído cerca de 70 milímetros. Total a la fecha llevamos 560 milímetros. Y mire, escuchen bien, estimados auditores. Llevamos 560. El año pasado a igual fecha eran 325. Bien, estamos con agua, estamos con lluvia. Eso es muy bueno para la siembra, muy bueno para el sur, muy bueno para la naturaleza. Siguiendo la convención, vamos en 3 frecuencias: Radio Conquistador Red Los Lagos, 91.7 Puerto Montt, 102.3 toda la cuenca del lago Yanquihue y 98.1 provincia de Osorno. Esto lo hacemos con el enorme auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción, delegaciones regionales de Osorno y Puerto Montt. Cámara Chilena de Construcción, que a todos estos días atrás estuvo, entiendo, de aniversario, estuvo un evento bien grande en Santiago, estuvieron con la visita del presidente Gabriel Boric, así que ahí vi una foto de algunos amigos sureños, claro, en Santiago, ahí, en la capital del reino, ahí estuvo, porque están, entiendo yo, era la cuenta anual o aniversario de la Cámara Chilena de la Construcción. A propósito de la Cámara Chilena, está en el estudio. Es genial estar en el estudio nuestro buen amigo, abogado, miembro de la Cámara Chilena de la Construcción, Lorenzo Miranda. ¿Cómo está, Lorenzo? Bienvenido. Muy bien, Hardy, muchas gracias por la invitación y contento de estar aquí en el estudio acompañando a los auditores del Conquistador Red Los Lagos. Y por Zoom, porque esto permite la tecnología, tenemos a nuestro buen amigo Pedro Díaz, director de la Escuela de Administración Pública de nuestra querida Universidad Austral de Chile. Él dice que es colocolino, además, bueno, nadie es perfecto. ¿Cómo está, don Pedro Díaz? Muy bien, Hardy. Hola, Lorenzo. Sí, muy feliz de estar con ustedes y obviamente siempre apoyando al Albo desde cualquier lugar. De fútbol no hablemos porque ahí tenemos una discrepancia enorme, ¿cierto? A propósito de la Universidad Austral, yo no sabía que de las 58 universidades que están acreditadas en Chile, la Austral está en el lugar número 5, de acuerdo a los rankings que hace el sistema de acreditación, que notable el lugar que ocupa, ¿eh? Sí, la universidad se ha destacado, la universidad se considera, y así lo considera el sistema, una universidad compleja, tiene un excelente ranking latinoamericano en temas de investigación, y a nivel nacional destacamos porque estamos acreditados en las 4 áreas y estamos aspirando ahora a lograr los 7 años de acreditación. Recién el 3 de junio nos visitaron los pares de la CNA, así es que estamos próximos ya a tener una respuesta respecto a lo que puede ser nuestra acreditación institucional, así que estamos muy orgullosos de la universidad que estamos forjando entre todos. Porque claro, recordemos que en Chile hay universidades estatales, donde está por ejemplo la USACH, la Chile, la misma aquí de la Universidad de los Lagos, después están las que son del CRUCH, que son universidades públicas, como la Católica Valparaíso, la Austral, la Universidad de Concepción, la misma Pontificia de Santiago, ¿no? Exactamente, hay universidades estatales, como tú lo dijiste, luego están las privadas, pero que son consideradas tradicionales, que son las miembros del G9, donde está la Austral, está la Pontificia Universidad Católica, está la de Conce, y luego están las universidades privadas, que es una denominación que no existe, pero que ahí uno puede calificar, por ejemplo, la Universidad de San Sebastián, la Universidad de Desarrollo, etcétera. Así es, y sí, sobre eso, a ver si estos días hablamos bien de cómo va a impactar la nueva constitución a las universidades, pero eso tal vez va a ser, me gustaría para el próximo programa. A propósito, Lorenzo Miranda, tú eres abogado, puertomontino, todavía no llegan ni los 50 años, increíble. ¿Por qué, por ejemplo, antes de meternos en los temas de la semana, ¿cierto? Para ver qué pasa con los quórum, la importancia de los quórum, estamos en los últimos días, ya quedan pocos días para que la convención deje de funcionar. ¿Por qué, por ejemplo, un gremio como la Cámara Chilena de la Construcción, que es un gremio importante, que da trabajo, desarrollo, en fin, infraestructura, está interesado en el tema del proceso constituyente, Lorenzo? Bueno, Hardy, sin expresar, ¿no es cierto?, una posición respecto de lo que el gremio piensa, porque más bien es mi percepción, qué duda cabe que este es un proceso sumamente relevante para el país y un gremio vinculado
a la actividad de la construcción, a la obra pública, a la construcción de viviendas, por supuesto que tiene interés en los destinos del país y espera que este proceso concluya de la mejor forma. Yo particularmente presido una comisión, ¿no es cierto?, en la región, dentro de la Cámara, que se llama la Comisión de Constitución y Democracia, donde hemos estado permanentemente preocupados de vincularnos con distintos sectores, con la academia, para ir, ¿no es cierto?, siguiendo este proceso y aportando desde la posición que tenemos como gremio. Sí, porque al margen de la opinión que tengamos, este proceso debiera importarnos a todos los chilenos, ¿cierto?, a todos. Efectivamente llama la atención que, pirateado o no, en Santiago por lo menos, el texto, el borrador se está vendiendo como pan caliente, como diría mi abuelita. Eso también llama la atención. Los chilenos somos bien legalistas. Me acuerdo que, bueno, en Santiago, en el Paseo Humada, siempre había una persona que vendía las leyes como loco. Es llamativo eso, Pedro, ¿no? Que este interés como cívico que tenemos los chilenos, ¿no? Lo que pasa es que Chile, o la sociedad chilena, tiene una tradición muy positivista. Los comportamientos de la sociedad están en función de lo que determinan las leyes. En otros países, por ejemplo, la costumbre es una fuente del derecho importante y también una forma de construcción social. Acá en Chile, y lo vimos, por ejemplo, con la ley Emilia. En la ley Emilia, antes de la ley Emilia, todas las personas, la gran mayoría de las personas, se bebían un copete y iban a saludar a su familia después del Año Nuevo. Después que salió la ley Emilia, y no por la solidaridad hacia la familia, sino que por la multa y las sanciones, las personas prefirieron dejar el auto en la casa y salir con un conductor designado. Eso quiere decir que Chile le tiene mucho miedo a las sanciones, y desde la lógica weberiana, obviamente la sanción está asociada al derecho, y por lo tanto a la lógica positivista. Así es, sí, pues somos bien legalistas, somos muy legalistas, ahí tenemos una tradición bien curiosa y, claro, el derecho positivo. Pero metámonos en el proceso constituyente. Lorenzo, a ver, me gustaría que tú como abogado, los chilenos entenderán, por ejemplo, este debate que terminó ayer a las 5 y tanto de la mañana, de algunos colectivos, 5 y tanto de la mañana. Algunos colectivos proponen quórum de 4/7 para reformar nueva constitución del Congreso. La izquierda y el centro izquierda buscaron destrabar este punto para incluir las normas transitorias, el fin del Senado hasta el 2026. Hablemos un poquito, yo quisiera que ustedes dos, ¿qué significa esto? Y si los chilenos entenderán qué significa los quórum, 4/7, ¿cuánto significa 4/7? ¿Cuál es la diferencia con los 2/3? Por favor, Lorenzo y Pedro, a ver. Sí, yo quisiera darle en realidad la palabra a Pedro para que nos dé su opinión, pero básicamente, y lo hemos conversado en otras oportunidades aquí en el programa, toda norma constitucional debe contener un capítulo referido, ¿no es cierto?, a la posibilidad de reforma de esa constitución, y en el caso de esta propuesta de borrador, además se contiene un acápite respecto del reemplazo de esa constitución. Esas son normas permanentes que están aprobadas en el borrador del texto constitucional. Sin embargo, ha surgido la opinión de algunos convencionales de que habría que aplicar una regla especial transitoria hasta el fin del periodo parlamentario, al menos de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, que es lo que está claro, que es el 2026, donde se aplique una forma distinta y un quórum distinto a la norma ordinaria, ¿no es cierto?, que está planteada en el texto de borrador constitucional. Y esta es la discusión que se ha planteado. Surgió, ¿no es cierto?, la idea de que solo se podía modificar la Constitución por una mayoría de los 2/3 de los futuros o los actuales, digamos, miembros del Congreso en ejercicio hasta el 2026, y ahora ha surgido otra propuesta que aparentemente se ha aprobado hoy en la mañana en comisión, que sería de los 4/7. Para ponerlo eso en porcentaje, los 2/3 es el 66%, ¿no es cierto?, o el 67% si uno quiere, que alcance ese porcentaje, y en el caso de los 4/7 estamos hablando del 57% de los miembros en ejercicio. Le doy la palabra a Pedro ahí para que nos dé su opinión respecto de esta norma transitoria, porque eso es lo que se está discutiendo. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, tal como lo comentaba Lorenzo y lo resumió muy bien, los quórum existen porque de alguna forma lo que se quiere consolidar es a una norma superior a través del principio de legalidad, una norma importante que de alguna forma someta a las normas inferiores a lo que establece esta Constitución, y por lo tanto se busca que la Constitución tenga una vigencia larga, que no se pueda modificar todos los años a partir de lo que es el cambio de un color político en el Parlamento. Y por tanto siempre se busca establecer quórum que de alguna forma generen consenso. A nivel comparado, a nivel internacional, los 2/3 es algo que es una práctica. Y se entiende, o se ha presumido históricamente, que si tú necesitas para poder aprobar la Constitución algunos capítulos con 2/3, para poder reformarlo, lo lógico que sean con 2/3.
Esa es la explicación de este porcentaje, de este quórum, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que como la nueva constitución, en el caso de aprobarse, deroga en forma inmediata la constitución anterior, entonces se está estableciendo que debiera en un momento dado colocarse un quórum menor. ¿Por qué? Para no poder condicionar en forma estratégica y electoral lo que viene en el plebiscito de salida. ¿Por qué? Porque hoy día esto hay que analizarlo también desde un punto de vista político. La derecha, de alguna forma, está diciendo que tiene que generar flexibilidad ante un eventual rechazo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía quiere una nueva constitución. Entonces hay que tener una tercera vía, como se ha dicho. Y por lo tanto, flexibilizar la posibilidad de modificar la constitución posibilita o da fuerza a esta opción. Y por lo tanto, esto no solamente tiene que ver con un elemento de análisis constitucional, de derecho constitucional, sino que también de análisis político. Estamos conversando con el director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral y con el abogado Lorenzo Miranda, porque Lorenzo, como dice muy bien Pedro, una son todas las normas, reglamentos, los quórum, pero aquí hay un trasfondo político, o sea, para que efectivamente, porque aquí hay negociación, hubo negociación hasta las 5 de la mañana, y los colectivos, y me imagino que hay lo que algunos se llaman la cocina es esto, la cocina es negociar, si la política es negociación, y se puso una mala palabra que negociar con lo mismo que la cocina. Sí. Porque en el fondo, a ver, con esto cierro, Lorenzo, se empezó a instalar la idea de que había una especie de cerrojo, especialmente por Fernando Atria, que un poco remedando lo que fue la Constitución del 80, y eso impactó políticamente. Ahora están tratando de flexibilizar más la posibilidad de ir reformando la Constitución si aprobada eventualmente, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que ocurre es lo siguiente, para explicarle a los auditores. El texto en el borrador aprobado, ¿no es cierto?, tiene algunas normas que regulan la modificación de la Constitución. Por regla general, porque así quedó el capítulo de reforma, la Constitución se va a poder reformar una vez que esté en plena vigencia por la mayoría simple de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados. En algunas materias, las más sustantivas, solamente se va a poder reformar cuando se alcancen los 2/3 o, en su defecto, con mayoría simple, se vaya a un referéndum revocatorio. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Antes de la entrada en vigencia, algunos sectores dijeron, mira, dejemos que... no voy a usar la misma expresión que usa un convencional, pero dejemos que este niño empiece a caminar, ¿no es cierto?, antes de corregirlo, sí. Antes de corregirlo, y por lo tanto pongamos un quórum más alto para que no se pueda cambiar nada en la práctica hasta que tengamos un nuevo Congreso electo conforme a las reglas de esta nueva Constitución. Y para eso fijemos una regla de los 2/3 de los miembros del Congreso en ejercicio. Y esto fue lo que generó la reacción. Evidentemente que es una cuestión política, porque aparentemente el consenso respecto de este texto constitucional no va a ser sustantivamente mayoritario. Cuando digo no sustantivamente mayoritario, quiero decir que es muy difícil que se alcance un 60% de aprobación, probablemente va a estar por debajo del 55 o 54% de aprobación, si es que gana esa alternativa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, creo yo, todos los sectores han ido encontrando sentido a que el texto constitucional pueda ser corregido, incluso al día siguiente ser aprobado. Porque si hay una importante minoría, es decir, un 45, un 48% de la población que no está de acuerdo con el texto, bueno, no es razonable que esa importante minoría quede entregada, digamos, a una mayoría débil. Quiero decir lo siguiente, y lo hemos tratado aquí en otros programas, en la experiencia de Irlanda, que ha tenido sucesivas modificaciones constitucionales muy importantes, las mayorías con las que ellos han aprobado esas modificaciones están sobre el 60%, 65%, estamos hablando de matrimonio igualitario, estamos hablando de aborto, estamos hablando de algunas normas relativas al delito de blasfemia, etcétera. No se aprecia eso, entonces es sano que se pueda modificar con ciertas quórum supramayoritarios esta Constitución. Porque, Pedro, mira, para que entiendan los auditores, el quórum de 4/7 para cambio de la Carta Fundamental consistiría en lo siguiente: con ello la cantidad de diputados para aprobar una reforma baja de 104 a 86, bastaría con 86 diputados, y la de senadores cae de 34 a 29, que actualmente son 50, ¿cierto?, de los diputados, de 34 a 29. Pedro Díaz, tú eres cientista político, tú citas siempre a Max Weber.
Hoy día estamos viviendo el mundo, la civilización, cambios todos los días. La inteligencia artificial, el cambio climático, en fin, estamos viviendo... ¿Tú no crees que debiéramos tener textos, no solamente acá, que sean más flexibles para los tiempos que vienen y ser menos rígidos estos textos constitucionales? Va a depender, Hardy, porque si tú flexibilizas, por ejemplo, la interpretación en materia de derechos humanos, te da espacio, por ejemplo, a ciertas arbitrariedades justificadas. ¿Te das cuenta? Entonces hay que distinguir. Los abogados suelen decir eso, yo no soy abogado, pero me parece una frase muy clara, que hay que distinguir. En materia de derechos fundamentales, especialmente en aquellos consensos que están establecidos como normas de carácter jus cogens, creo que no se puede flexibilizar. Sí, mira, te quiero tomar ese punto precisamente, Pedro, porque tú tienes toda la razón, y eso es lo que justifica que existan quórum supramayoritarios. De allí que uno se pregunta por qué razón se aprobó como procedimiento de dictación de ley la mayoría simple. Es decir, para la Cámara de Diputados y Diputadas posteriormente. Exactamente. Mayoría simple. Y mayoría simple quiere decir la mayoría de los presentes en sala. Y se constituye la sala con 1/3 de los diputados y diputadas en ejercicio. Entonces, 155, 1/3 son 50 y algunos, ¿no es cierto? Y la mayoría 51. Simple de esos son 20 y tantos diputados. ¿Por qué se pueden aprobar todas las leyes sin distingo de esa manera? Es cierto que el propio texto contiene algunas materias que quedan, más duras, que quedan excluidas, que son más duras, efectivamente, porque probablemente van a requerir modificación constitucional. Pero la lógica de normas supramayoritarias tiene sentido. ¿Tú me ibas a interrumpir con algo, Pedro? Sí, Lorenzo, es que tú tienes toda la razón. Eso, dentro de cualquier análisis desde el punto de vista del derecho público, derecho constitucional, es un absurdo. Y tiene que ver porque cuando tú analizas, por ejemplo, qué es una reforma constitucional, y cuando analizas el por qué es necesario reformar la Constitución, tú tienes que partir de la base de lo que es una Constitución, que es la norma más importante que tiene un Estado, por la cual se ciñen el principio de legalidad todas las normas inferiores. Y por lo tanto, tú requieres acuerdos generales, acuerdos amplios. Cuando tú colocas la mayoría simple para poder aprobar normas, tú lo que estás diciendo es que la Constitución siempre va a estar sometida a una voluntad electoral cada 4 años. Y eso no puede ocurrir porque no es digno de un Estado serio, de un Estado riguroso que quiere solidificar la norma de derechos fundamentales como algo que finalmente va a generar dignidad en la sociedad. Porque, claro, por lo tanto, me parece que es totalmente errado, pero errado por todas luces. No encuentro un elemento que lo justifique del punto de vista intelectual, del punto de vista académico, el quórum de la mayoría simple. Porque para entender bien, Pedro, hablemos de política un poco. Mira, recordemos que en Chile los últimos 4 gobiernos, Bachelet de centro-izquierda, Piñera centro-derecha, Bachelet centro-izquierda, Piñera centro-derecha, después viene Boric de izquierda. O sea, lo que quiero decir es que los chilenos estamos votando, cada elección estamos votando de manera distinta, y si tú tienes una mayoría simple, puedes ir cambiando cada 4 años, puedes ir cambiando, teniendo la mayoría simple. Quiero decir que el péndulo está bastante, va para allá y para acá cada ratito, ¿no? Y no genera certeza. El problema es que no genera certeza jurídica, y cuando no genera certeza jurídica, esto te impacta en la inversión extranjera directa, también en el propio comportamiento de las personas, de los nacionales. Entonces, al final, tú te quedas totalmente al arbitrio de lo que pueda ocurrir con una mayoría circunstancial. Y eso no es digno de una constitución. Estimado Pedro, te quiero llevar a un tema que está un poco vinculado con esto, y es el siguiente. Uno, si revisa, digamos, los distintos capítulos, ya salió un borrador coordinado, todavía no está, digamos, plenamente acabado, pero al menos se le dio un orden lógico a los artículos que estaban aprobados. Entonces, armonizado. Claro, armonizado, exactamente. Si uno revisa este texto y uno dice, mira, ¿sabes qué? En derechos fundamentales, bueno, está derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Hay avances, pareciera muy importantes. Está la definición de un Estado social de derecho, etcétera. Pero sin embargo, uno empieza a revisar el texto completo, que es muy extenso y que no solo en el largo de la cantidad de palabras, sino que en la cantidad de materias que aborda, y empiezan a aparecer cuestiones que uno dice, ¿sabes qué? Esto como que no me acomoda tanto, esto no me convence. ¿Qué impresión tienes tú respecto de debate que se dio en algún momento y que ya ha desaparecido un poco, de la idea de ser esta una constitución maximalista, en el sentido de
colocar a los ciudadanos en la disyuntiva de elegir, ¿no es cierto?, y de aprobar aquellas cuestiones que formaban parte del núcleo central de la demanda social y otras cuestiones que son más bien de índole, uno pudiera decir incluso hasta programáticas. ¿Cómo ves tú esta parte que yo estoy señalando? Lorenzo, desde antes, bueno, tú estás describiendo un proceso. Yo creo que ese proceso en el cual hoy día la ciudadanía puede verse envuelta, ya existía antes. Yo creo que la ciudadanía está secuestrada desde el momento en el que se aprobó el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Porque si tú determinas cómo se escribió ese acuerdo y cómo se plasmó en la reforma, te dicen que si no se aprueba esta nueva Constitución, entonces queda vigente la Constitución del 80. Por lo tanto, hay una gran cantidad de personas que quiere cambiar la Constitución porque fue redactada bajo la dictadura de Pinochet. Entonces, si la Constitución es mala, voy a colocar el supuesto, si es mala, pero quiere cambiarla porque se hizo bajo la de Pinochet la otra, entonces está secuestrada. Dice, apruebo una Constitución mala que no me convence, pero cambio la Constitución de Pinochet. Eso es un secuestro porque finalmente no tributa al bien común, tributa a un interés particular de la persona en función de lo que es la forma en la que se escribió la Constitución. Esto se está materializando con lo que está diciendo también Lorenzo, pero esto es anterior. Yo creo que la ciudadanía no tiene libertad hoy para poder determinar si es que efectivamente este texto constitucional o este borrador tributa efectivamente al bien común. ¿Por qué? Porque tú lo expresaste muy bien. Hay normas generales donde la gran mayoría está de acuerdo, pero luego otras normas que afectan directamente la forma en la que se van a materializar estas normas generales. Entonces al final tú dices, ¿apruebo el titular o me quedo con lo particular? Sí, mira, sí, sobre eso. Está mal redactado. Sí, estamos conversando con el profesor Pedro Díaz de la Universidad Austral, director de la carrera de Administración Pública, y con el abogado Lorenzo Miranda. A ver si en la vuelta comercial hablamos de eso a propósito de si qué van a mirar los chilenos, porque qué duda cabe que los derechos sociales deben ser garantizados y yo creo que la mayoría convenimos que no es lo mismo un estado subsidiario que un estado social de derecho, ¿cierto? Y ahí estamos felices todos, pero después empiezan a aparecer otras cosas y decimos, ¿era necesario esto? Incluso lo que están demostrando las encuestas, porque después de la vuelta comercial podemos hablar temas de dónde están, cómo están opinando los chilenos, al margen, yo digo, al margen del apruebo o el rechazo, sino que, porque mira Pedro, decíamos al principio del programa, que los chilenos que somos positivistas, ¿cuántos iremos a leer efectivamente el texto completo? Porque esto es como labor, uno al final ve lo que quiere ver, ¿no? Sí, bueno, acá nosotros de la universidad estamos haciendo un esfuerzo importante para poder llevar el borrador de la nueva Constitución a la mayor cantidad de personas para que puedan leerlo. No para poder determinar si que aprueban o rechazan, que lo lean y toman una decisión informada. Sí. Es muy importante que también los medios de comunicación hagan ese trabajo y que cada uno de nosotros, en nuestro propio entorno, en nuestras propias redes, de alguna forma, invite a las demás personas a poder leer y tomar una posición al respecto. Quizás explicándole algunos elementos que pudieran de alguna forma ayudar en el debate, pero siempre considerando que las personas son libres a la hora de poder tomar una decisión. Y en ese sentido, es importante que todos nosotros hagamos un llamado a que la gente lea el borrador. Ojalá lea el borrador ya armonizado, porque va a estar mucho más coherente y de alguna forma pueda tomar una decisión. A propósito, usted que como Universidad Austral, ¿qué están haciendo con los alumnos? ¿Hay debate? Cuéntanos un poco cuál es la percepción de los jóvenes, porque todas esas clases, ahora están haciendo clases presenciales, ¿cierto, Pedro? Sí, exactamente. Nosotros, por ejemplo, hace 2 semanas atrás, creo, invitamos a Gaspar Domínguez, dio una charla para poder hablar sobre las normas aprobadas en el Pleno, y también ahora teníamos invitado para el 15 de junio, pero se cambió para julio, al convencional Arrau, para poder hablar también desde la otra posición, de la posición más del rechazo, sobre el borrador. Queremos ofrecer todas las miradas. Como universidad somos pluralistas y por lo tanto tenemos que ofrecer distintas miradas. Y vamos a estar muy atentos haciendo estas charlas, estas conferencias, para que la ciudadanía tenga la posibilidad de preguntarle a las personas que redactaron la Constitución, este nuevo borrador, qué es lo que intentaron decir, qué es lo que querían hacer, qué es lo que proyectan, cuáles son las consecuencias, por qué lo hicieron, por qué otra cosa no. Por tanto, la universidad está muy activa al respecto. Yo tengo un ramo de Derecho Humano, por ejemplo, y estamos analizando
el borrador desde la perspectiva de los derechos humanos, y por lo tanto, y eso con estudiantes de distintas carreras. Mira, Pedro, aquí tengo en mi mano, tú lo puedes ver, ¿cierto? Tengo el texto, 499 normas, la bandera chilena, ¿cierto? Ahí multicolor y fragmentada, en fin, con esto no emito ningún juicio de valor. Antes de ir a la pausa comercial, ¿cómo tú le definirías? Cuando ves este texto con 499 normas, ¿cómo tú definirías, cuál es tu, así, si tú fueras un enólogo, qué buquete da este texto? Incongruente, yo creo que es el concepto que más lo define, a mi entender, es incongruente. Mira, estamos siguiendo la convención Radio Conquistador de los Lagos en 3 frecuencias. Vamos a la pausa comercial, son las 11:25. Es que aquí me sale mi derivado. Los auditores saben que todos los días vamos de 4 a 5 de la tarde en Expreso de la Tarde. Si somos aquí hombres de la Radio Conquistador de la región de los lagos. Vamos a la pausa comercial y estamos de regreso. Hacemos una pausa en nuestro recorrido semanal junto a la Convención Constituyente y sus protagonistas directos. Ya volvemos con Siguiendo la Convención. Retornamos al estudio de El Conquistador Red Los Lagos para seguir el sendero ciudadano de la Convención Constituyente. Ya estamos con Hardy Nichtel en Siguiendo la Convención. Sí, son las 11:31 de hoy día, miércoles 8 de junio del año 2022. Programa número 33. Llevamos 33 semanas, Lorenzo Miranda, aquí en 3 frecuencias, 91.7 Puerto Montt, 102.3 Cuenca Lago y Yanquihue, 98.1 toda la provincia de Osorno. Saludos a todos mis amigos de Purranque, de Puerto Octay. Y con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción de las Delegaciones Regionales de Osorno y de Puerto Montt. Lorenzo, mira, yo quedé ahí, Pedro Díaz nos dijo, ¿qué le parecía este texto que tenemos acá? Incongruente, cosas muy buenas y cosas... a ver, desarrollemos esta cosa, ¿por qué incongruente Lorenzo y Pedro? Te recojo el guante, Pedro, así que Lorenzo, ¿por qué si tú compartes eso? Sí, a mí me parece que hay algo de eso, pero quiero abordar el tema haciéndole una pregunta a Pedro. Y voy a hacer la pregunta leyendo el primer párrafo del preámbulo que está aprobado en comisión, del preámbulo de la Constitución, y que parte diciendo lo siguiente: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución. Entonces, esta parte ¿no es cierto?, que hace la introducción, por así decirlo, al texto constitucional, parece ser congruente con la idea de plurinacionalidad. Sin embargo, la primera pregunta que a uno le surge, y ahí te la hago a ti, Pedro, es si era la plurinacionalidad un tema que era necesario abordar de esta manera como se abordó por los convencionales. Y lo segundo, que sin perjuicio de reconocerse y de declarar ser un Estado plurinacional, hay un capítulo y un artículo donde se dice, ¿no es cierto?, que quienes nacen en el territorio de la nación o en el territorio del país son chilenos. Entonces se produce una congruencia y como que no lograron avanzar, ¿no es cierto?, hacia la idea de, como es, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos, donde se dice que quienes nacen en el territorio americano o son nacionalizados son ciudadanos norteamericanos y no se mete en el problema de la nacionalidad porque reconoce esta realidad de inmigrantes y de pueblos originarios, etcétera. ¿Cómo aprecias tú este tema de la plurinacionalidad y la congruencia del texto y la congruencia de las normas, y si era un tema que estaba demandado por la ciudadanía, estimado Pedro? Eso, Lorenzo, lo que pasa es que por lo mismo yo lo declaro como incongruente, porque de alguna forma se quiere dar una reivindicación a los pueblos originarios producto del no reconocimiento constitucional histórico, pero de otra forma se condiciona el concepto de Estado unitario respecto a algunas normas, por ejemplo, son importantes como la nacionalidad. Hay que entender algo. Ser apátrida es una violación al derecho internacional. Y por tanto, cada una de las personas que nacen en un territorio tienen que tener asignado una nacionalidad. Y eso es una obligación internacional de los estados. Cada estado que ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales está obligado a ello. Por tanto, hay que asignar una nacionalidad. ¿Qué nacionalidad se le va a asignar? Uno puede decir, bueno, si es plurinacional, se le podría asignar la nacionalidad mapuche. Pero si eso se hace, por ejemplo, tú generas un acto unilateral por parte del Estado, que es reconocer que un pueblo
a cual tú le estás reconociendo una personalidad jurídica tiene la capacidad de otorgarle nacionalidad. Y eso, implícitamente, significa reconocerlo con dotes de Estado. Totalmente. Oye, Pedro, ¿y no te parece que debiéramos caminar hacia, en la lógica de esta propuesta constitucional y a la medida que se apruebe, ¿no es cierto?, a superar la idea de nacionalidad y de la nación chilena y cambiarla por esta idea de citizenship, ¿no es cierto?, o de ciudadanía que tienen los americanos? Yo sé que es otra cultura, etcétera, pero como ellos son un país conformado básicamente por inmigrantes y donde los pueblos originarios quedaron muy reducidos, ¿no es cierto?, en su existencia y en sus condiciones, sin perjuicio de los derechos que se les reconocen hoy día, ellos no hablan de nacionalidad norteamericana, ellos hablan de ciudadano norteamericano. No debiéramos, si la Constitución nos plantea esta lógica de plurinacionalidad, caminar hacia allá, o sea, olvidarnos de la nacionalidad chilena y declararnos en el texto constitucional todos ciudadanos del Estado de Chile. Lorenzo, ¿sabes? Lo que pasa es que es muy interesante la reflexión que tú haces, pero de alguna forma yo te la podría contestar con que falta historia para Chile. ¿A qué me refiero? Sí, pues. En Europa, tú tienes una ciudadanía europea. Los estados reconocen sus propios nacionales, pero tienes una ciudadanía europea. ¿Pero por qué se logró eso? Porque hubo un flagelo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese cambio del concepto de soberanía que ocurrió en Europa no lo ha tenido en Latinoamérica. De hecho, te comento, por ejemplo, que en Chile, en menos de 10 años, fue 2-3 veces a La Haya, por elementos de soberanía. Eso no ocurre en Europa. En Estados Unidos, por la propia conformación de lo que es esta entidad estatal, con colonia, etcétera, eso generó una dinámica de un Estado federal, en donde los territorios determinaron que la única forma de poder ellos mantenerse y mantener su existencia es respetando un núcleo central de poder. Eso en Latinoamérica no existe. Y por lo tanto, si nosotros quisiéramos acercarnos a distintas realidades para poder imitarla, tendríamos que entender entonces, cambiar el concepto de soberanía que existe en Chile. Y eso es muy complejo. Porque tú ves, por ejemplo, que en Chile se sigue invirtiendo, y esto es un dato de la causa, en temas militares, en inversión militar para poder proteger fronteras. Versus que en otros países, por ejemplo en Europa, no existen fronteras. Tú pasas de Alemania a Francia cruzando un puente. Mira, pero recién Lorenzo Miranda leyó el preámbulo de lo que es de lo que sería el nuevo texto constitucional. El preámbulo de la Constitución norteamericana comienza de la siguiente manera: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posterioridad, por la presente promulgamos. O sea, ahí detrás, mira, hay un tema de país muy grandote. O sea, yo siento que hay como de unidad nacional muy fuerte. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Y convengamos que eran colonias, habían o sea, mira, el país que ha pasado, ¿cuánto? 246 años de aquello, po. Sí, ahora, perdona Pedro hace un punto y dice, nos falta recorrido histórico. Sí, claro, po. Y eso es cierto, pero a mí me parece que para hacer coherencia en el texto, ¿no es cierto? Si Chile se declara un Estado plurinacional, tenemos que dar por superada la nacionalidad chilena y no debe ser la nacionalidad un elemento que nos distinga. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que une al pueblo de Estados Unidos? El hecho de ser ciudadano norteamericano, de reconocernos iguales en dignidad y en derechos frente al Estado. Superada la nacionalidad, entonces no se preguntan allá si él es de origen italiano, si es irlandés, si es inglés, si es francés, etcétera. ¿Te fijas? Creo yo que eso haría coherente el texto. Ahora, me quiero pasar, Pedro, salvo que tú quieras hacer algún punto en esto, a otro tema donde yo siento que de verdad hay dificultades, de nuevo, de coherencia. Tuvimos por ahí una conversación hace algunas semanas, quizás un poco más de un mes ya, con Egon Montesinos, académico también de tu universidad, a propósito del tema de la regionalización y de esta idea de regiones autónomas, más bien dicho. Entonces él nos explicaba, bueno, que en general estos procesos son en Europa y en el caso de Estados Unidos son desde abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Son down to the top. Exactamente, y por lo tanto se produce esto que recién tú comentaste, que es el pacto entre el Estado independiente y el poder central. Y nos dice, los federalismos en general en América Latina fracasan porque son top to down, es decir, desde arriba
hacia abajo. Y le preguntamos a él, bueno, ¿y no es acaso lo mismo que estamos haciendo con esta idea de regiones autónomas? Las estamos inventando porque no existen y queremos que desde arriba hacia abajo se distribuya el poder. ¿Cómo visualizan ustedes desde la academia? ¿Qué dijo él, Egon Montesinos? Que es un profesor destacado, ¿cierto? Exactamente, dijo que él le parecía que no, porque él sentía que había una cierta identidad, que no era lo mismo el norte que el sur. Ya. Pero la verdad que yo creo que el mismo argumento que él da para decir que fracasan los federalismos en América Latina se aplica a este caso de regiones autónomas. No sé cómo lo ven ustedes desde la academia, estimado Pedro. Lorenzo, lo que pasa es que en caso de Egon, un buen amigo, gran amigo, Egon ha trabajado el tema de la regionalización durante muchos años. Él es un fiel partidario de la regionalización, yo también lo soy, y en ese sentido creo que hay oportunidades respecto a la forma en la que se están estableciendo la autonomía. No obstante, yo le doy un punto a lo que señala Egon al respecto. Creo que la dinámica respecto a otros países es distinta. ¿Por qué? Porque antes de la reivindicación constitucional, ya las regiones habían reivindicaciones respecto a la mayor descentralización. Yo soy de Iquique, por ejemplo. Estudié en Concepción y trabajo en Puerto Montt. Por tanto, yo puedo señalar, por mi vivencia, que nosotros en Iquique tenemos costumbres distintas respecto a la que yo viví en Concepción y la que percibo acá en Puerto Montt trabajando. Y existen reclamos históricos de reivindicación de autonomía territorial. De hecho, Iquique tiene la zona franca como un gallito ganado al Estado respecto a lo que es la reivindicación territorial. Por lo tanto, ya existe en Chile esta dinámica de down and top. Ya existe, ya está instalada. Lo que pasa es que no ha tenido fuerza política, pero está instalada la reivindicación. Lo que se busca ahora es pescar desde top and down, desde arriba hacia abajo, estas reivindicaciones que históricamente han existido para poder plasmarlas. Por ejemplo, acá en la zona, el hecho de que se hable de Chiloé región no es algo que emerja ahora. Esa es una reivindicación que históricamente, yo llegué a la zona en el año 2017 y yo en el 2007 ya la escuchaba y cuando me puse a leer encontré escrito del año 1992. Pero Pedro, también todos sabemos que para que una región, sea un territorio, sea región, no basta con que esté en la Constitución, pero recordemos que la región de Los Ríos salió por una iniciativa de ley, tuvo apoyo en el Congreso, lo mismo la región de Ñuble, la región de Arica, Parinacota. Pero mira, son las 11:42, una pregunta, Pedro, porque las autonomías territoriales, eso es un tema que en el sur de Chile causa ruido. De todas las encuestas demuestran que los chilenos no la entienden o no la comparten tanto. ¿Cuál es tu opinión con respecto a las autonomías territoriales indígenas, por ejemplo? Aparte de no hay claridad. ¿Ah? Primero, no hay ninguna claridad, no hay ninguna certeza. Por lo tanto, todo lo que yo te podría decir está en el marco de lo expreso en el borrador, que es ambiguo. Y por lo tanto, yo no te podría decir, hay que entender esto de esta forma, porque no se puede leer de esa forma. Está declarado y por lo tanto hoy día la visión que tenga una persona a favor como en contra tiene el mismo peso. Yo en lo particular me parece que la forma en la que está planteada es pésima. ¿Por qué es pésima? Porque no te permite tener certezas. Por ejemplo, te lo comento, Hardy, si un grupo de personas de una etnia determinada establece que el territorio X le perteneció históricamente a esa comunidad y en ese lugar hoy día vive una comunidad de personas que no pertenecen a esa etnia, entonces esas personas tienen el derecho a reivindicar ese territorio. ¿Dónde lo van a reivindicar? Todavía no se sabe. Potencialmente en un tribunal indígena, compuesto por miembros de la comunidad indígena que van a través de su cosmovisión resolver la controversia. ¿Qué posibilidad en el plano de igualdad ante la ley tiene esa persona no perteneciente a la etnia de defender su derecho a propiedad? Lorenzo. Ninguna. Listo. Sí, ahora... así eso, Lorenzo, ¿no? O sea, efectivamente es la alternativa que se está planteando. Ahora, yo creo que aquí hay que recoger la experiencia fundamentalmente neozelandesa. En el caso de Nueva Zelanda, ellos toman un tratado que es el Tratado de Waitangi, que es de 1700 y algo, y se crea un tribunal para resolver estos conflictos. Sin embargo, hay una regla que es fundamental, y esto está tratado incluso en una columna de Pedro Cayuqueo, que reconoce este hecho a propósito de la entrevista a un ex parlamentario neozelandés. Hay una regla fundamental. La tierra privada, la tierra que hoy está en manos de privados, no está disponible para ser restituida. Con ese criterio se han resuelto los problemas en Nueva Zelanda. Y cuando no hay tierra
privada, estará la tierra pública, y si no hay posibilidad de restituir tierra, se compensa. Lo mismo acaba de ocurrir en Canadá, con un aporte de recursos miles de millones de dólares muy importante del gobierno canadiense, pero aquí hay que hacer presente lo siguiente: esto se entrega para que exista una negociación de buena fe entre comprador y vendedor. Entonces, no hay expropiación de tierras, ni hay una recuperación por vía de una acción forzada de la ley. Entonces, yo comparto lo que está diciendo Pedro. Hoy día no sabemos efectivamente cómo se va a proceder, y esto pudiera acarrear algunos problemas. Pero quería volver un pequeño pasito atrás, sí, Pedro, a propósito del tema de las regiones. ¿Y cómo visualizas tú la circunstancia de que vamos a seguir, en mi opinión, enfrentados a 3 macroregiones, ¿no es cierto?, que son Concepción, Viña, Valparaíso y Santiago, versus pequeñas regiones, y donde además quieren seguir apareciendo otras pequeñas regiones? Entonces, me parece que si bien es cierto el ánimo, ¿no es cierto?, la voluntad, el deseo puede ser legítimo de este reconocimiento territorial, ¿cómo visualizan, mi pregunta, cómo visualizan ustedes desde la academia, de nuevo, que desde el punto de vista de la administración, de la gestión y de la competencia por los recursos centrales, se van a articular las regiones entre sí? Bueno, es muy complejo, porque acá entran los principios de la administración pública, como por ejemplo el principio de coordinación, de eficiencia, eficacia y oportunidad también, pero por ejemplo lo que ocurre con el Fondo Común Municipal, en donde los territorios más aventajados de alguna forma subsidian a aquellos menos aventajados. No es posible, por ejemplo, entregar una autonomía completa a la región de Antofagasta, sabiendo que ahí está el 47% del PIB nacional, respecto, por ejemplo, a lo que puede hacer Aysén. Entonces, tiene que haber una dinámica de cooperación en un marco de Estado unitario. Esto lo reconoce el Estado unitario finalmente como una cápite, como un predicado, el borrador de la nueva Constitución, pero tú lees el borrador y lo que menos aparece es el sentido de Estado unitario. Entonces, colocaron eso como una cosa de evitar críticas, pero en la práctica pareciera que no es un Estado unitario. Entonces, es complejo generar esta dinámica de cómo se podrían materializar las autonomías territoriales. ¿Por qué? Porque tal como lo dijo Hardy, es necesaria la ley. Es necesaria una ley que determine esto, la forma del financiamiento. Tú no puedes declarar un territorio autónomo per se si no tiene financiamiento, si no tiene formas, por ejemplo, de poder generar sus propios recursos con el propio impuesto. Y eso, obviamente, no está recogido en la Constitución, la forma en la que se va a hacer, y tiene que estar sometido a la ley. Por lo tanto, también caemos en la ambigüedad. ¿Cómo se va a materializar? Como titular, es una aspiración, yo creo que es aplaudible, pero la forma en la que se va a materializar todavía estamos en la ambigüedad. Claro, porque en el caso de Nueva Zelanda, allí efectivamente se recogió un acuerdo muy que tiene un par de cientos de años, pero porque como Nueva Zelanda hay un conjunto de islas, se definió que en un territorio insular hubo devolución de tierra. Estaban todos sujetos, sí, a la ley neozelandesa, todos sujetos a la ley neozelandesa. En el caso de Canadá lo mismo, en el caso de Estados Unidos lo mismo. En ningún caso de Estados Unidos el tema penal, por ejemplo, está sujeto a temas indígenas, está ahí la ley federal. Sí. Y esta semana o la semana pasada el primer ministro de Canadá comprometió un par de miles de millones de dólares para restitución y para compensar. Allí está el caso de los pueblos inuits, porque en el tema de las autonomías territoriales hay entre confusión, incongruencia, difícil de aplicar. Pero al final del día, en el artículo 30 se establece que el Estado, si se aprueba esta Constitución, tiene la obligación de reconocer si una comunidad va a decir, mira, aquí anteriormente mi bisabuelo, mi tatarabuelo, que efectivamente vivieron, lo primero es que el Estado tiene el derecho a reconocer ese reclamo. Y eso es bien jodido, ¿no? Es complejo porque se rompe de inmediato los principios de igualdad ante la ley respecto al derecho a propiedad. Porque hoy día tú estás haciendo uso y goce de un territorio y puede ser que con toda la escritura, toda la manifestación pública, todo lo que determina la ley. Y basta con que alguien te diga, esta comunidad, un grupo de personas, digo, esto me pertenece a mí, el Estado a través de la nueva Constitución te va a establecer que tienes el derecho de poder reivindicarlo, e incluso te dice que el Estado tiene que compensar económicamente a esas personas que se le va a expropiar el territorio, por decirlo de alguna forma, pero con el precio justo. ¿Vale? Sí, entonces ya se está estableciendo que hay una premisa
respecto a la prioridad que tienen los pueblos indígenas de reivindicar territorio respecto a la posibilidad de defenderlo judicialmente. Sí, a propósito de lo que conversábamos en el bloque anterior sobre el maximalismo, esta es una norma que en mi opinión es maximalista, porque lo que hace es definir en el texto constitucional una política pública. ¿Cuál es esa política pública? El modo de reparar, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios. ¿Y qué modo se elige? Se elige la expropiación, porque se declara en el texto constitucional que la forma preferente de reparación será la restitución de tierra, y se declara que esta es de interés público, ¿no es cierto?, y de prioridad. Entonces, a mí me parece que es una muy mala política pública, además, porque voy a citar de nuevo la columna de Pedro Cayuqueo, a propósito de las palabras del ministro neozelandés: tú no puedes reparar un mal causando otro mal, ¿ya? Y efectivamente hoy día hay personas que legítimamente tienen sus terrenos, que a lo mejor son pequeños propietarios, no todo está en manos de los grandes grupos empresariales. Un último, no sé si un último tema, pero nos quedan exactamente dos minutos. Para Pedro, sí, súper corto. Pluralismo jurídico, Pedro, ¿qué opinión tienes tú? Mira, el pluralismo jurídico está en el derecho internacional comparado, existe, pero siempre tiene que estar en un marco regulado de normas del núcleo duro. Es decir, no pueden existir ambigüedades respecto a que en un determinado territorio se pueden vulnerar derechos humanos y en otros no. ¿Vale? Por ejemplo, si tú determinas que en Chile el no es no para la mujer, no puede ocurrir que una etnia, por ejemplo, haga casamientos arreglados. Por lo tanto, no puede ocurrir eso. Lo que tengo claro, antes de despedir el programa, Pedro, lo que tengo claro es que los que van a ganar mucho dinero con si se ha aprobado este texto son los abogados, ¿ah? Bueno, creo que sí. Los constitucionalistas, que eran los más pobres, los constitucionalistas eran los más pobres. Nos equivocamos de profesión. Pedro, quiero agradecerte mucho. Van a ser 8 para las 12. Muchas gracias, Pedro Díaz. No, siempre un placer estar con ustedes. Don Lorenzo Miranda. Muchas gracias, Hardy, un gusto, Pedro, y saludo a los auditores del Conquistador. Y un aviso de utilidad pública se llama: me están diciendo que nuevamente hay deslizamiento en camino a Peyuco, así que hay que manejar con mucha precaución los que vienen de Peyuco hacia el centro. Está deslizamiento que hubo ayer ya con la lluvia, allí hay toma de terreno, un tema muy complicado social, pero también un tema ahí de emergencia, así que por favor manejen con muchas precauciones, los caminos las calles están resbaladizas, hay lluvia, sí, efectivamente hay deslizamiento de terreno en el camino a Peyuco. Que tengan una buena semana, estimados auditores. Estamos cerrando el programa número 33, siguiendo la convención aquí en Radio Conquistador Red Los Lagos. Que estén muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Chao, hasta luego. Fueron 60 minutos de diálogo junto a Hardy Nickel y nuestros convencionales constituyentes, Cámara Chilena de la Construcción y el Conquistador Red Los Lagos, siempre atentos a los grandes momentos de nuestra democracia. Nos volvemos a encontrar en 7 días más para continuar siguiendo la convención.